largo del programa seguimos hablando del tema. Está ahora en línea Martín Lustó, que es senador del bloque del radicalismo. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andas, la nata? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Vos es que hace varios días que venimos teniendo una polémica en el programa, de la cual participaron distintas personas, qué sé yo, Álvarez Agís, Marco Labaña, etcétera, etcétera, y nosotros mismos, por supuesto, siempre discutiendo, Martín Tetaz, conmigo y teniendo posiciones distintas. Te cuento cuál es la mía para ver qué opinas. Yo hacía tiempo que no salía de casa. El otro día tuve que ir a Favaloro a hacerme un par de exámenes, y por primera vez vi Favaloro vacío. Y vi vacía también, bueno, o sea, tomé verdadera conciencia de lo que está pasando en la ciudad. Lo primero que pienso es que lo que va a pasarnos es mucho peor de lo que pensamos. O sea, que es realmente horrible, para decirlo de una manera brutal. Es realmente grave. Y frente a eso, lo único que se me ocurrió decir es, acá el Estado tiene que dar plata. Dar plata sin condiciones de nada. O sea, dar plata y tratar de que esa plata llegue, no tampoco como estamos haciendo hasta ahora. Pero lo que están haciendo hasta ahora no alcanza. No va a alcanzar a cubrir nada de lo que va a pasar. Y encima, me parece, estamos pensando siempre en la Argentina en blanco. Después hay un 40% de Argentina en negro en la que no pensamos. Yo lo que digo es, me parece que habría que dar plata, lo digo de una manera brutal porque no sé cuál es la manera técnica de expresarlo, pero que habría que dar plata sin condiciones. ¿Vos qué pensás? Yo tengo una línea de pensamiento bastante parecida a la tuya, porque creo que todavía seguimos pensando en términos de la habitualidad, y esto es claramente un fenómeno inmensamente disruptivo, pero inmensamente disruptivo. No solamente hay un shock de oferta y demanda al mismo tiempo, es decir, que le decimos a las empresas que no pueden abrir y le decimos a la gente que no puede salir a consumir, sino que eso está pasando en todos lados del mundo al mismo tiempo. Y entonces en la Argentina, a ese condimento adicional que le impones a la economía, le agregás lo mal que venía antes de por sí. El otro día en una charla una epidemióloga me hablaba de que ahora cuando venga el invierno vamos a entrar en una sindemia, que eso es una sinergia de epidemias. Claro, una ¿no? sinergia de epidemias, sí, sí. A la del coronavirus se va a sumar la gripe y las demás. Y a la economía, es el dengue, a la economía le está pasando lo mismo. Es decir, tenemos lo que le ocurre a la economía por las decisiones de la cuarentena, que se replican en un montón de lugares del mundo, lo que la economía argentina ya traía de por sí de antes, lo que el contexto internacional te impone, porque no puedes exportar, no tenés acceso a un montón de cosas, y además lo que les pasa al Estado, que es que pierde recaudación. Y yo creo, como decís vos, que la Argentina hace mucho tiempo tiene un Estado que descuida a la clase media, que le cobran muchos impuestos, cada vez más impuestos, pero no le provee ni seguridad, ni salud, ni educación pública de calidad, ni justicia, y que ahora se ve mucho más. Yo creo que la pandemia, así como el poder no cambia a la gente, sino que la revela tal cual es, la pandemia no te cambia al Estado, te lo revela tal cual es. Entonces vamos a ver qué le pasa a nuestro Estado. A los de abajo de todo, para los de abajo de todo, Argentina construyó un gran sistema de seguridad social, recontra inclusivo, que tiene datos, te gira ya sea una jubilación, una pensión no contributiva, una pensión por discapacidad, una AUH, te puede girar plata de distintas maneras. Para los de arriba construyó una suerte de mecanismo panóptico que te atrapa. Al de arriba de todo, cuando cobra le hacen una retención de parte del sueldo, de la factura que hizo, te miran. El del medio, la clase media, el cuentapropista, el profesional independiente, está en un agujero negro. Porque hoy al de arriba, al que está registrado, trabajador registrado, vos le podés depositar a través de su cuenta, sueldo, etcétera. A todo lo demás es un gran agujero negro que no le das cuando no tenés problemas, no le das salud, no le das educación, no le das seguridad, y se la tiene que proveer privadamente. Y hoy no estás pensando cómo atenderlo. Y fíjate lo que perdóname. Fíjate lo que pasó con dos cosas. Por un lado, muchos de los créditos, muchas de los pedidos que hubo de las empresas a los bancos para pagar parte de los sueldos no pudieron concretarse por falta de CBU del personal eventualmente beneficiado, primero.
Y otra cosa, estamos viendo cómo apoyar a la gente de lo que podría ser clase media baja con esta cosa que se llama IFE, que son, para decirlo rápido, las 10 lucas. Y todavía no las terminaron de dar, las primeras 10 lucas. Y después, 10 lucas. El salario mínimo de indigencia, el ingreso mínimo de indigencia es 17. Y estamos dando 10 lucas. El mínimo de pobreza es 42. Y estamos dando 10 lucas que todavía no llegaron. Bueno, eso... Vuelvo al Estado. Nosotros tenemos un Estado que es muy ineficiente y tiene una enorme improductividad en las cosas que hace. Por eso yo insisto hace mucho que tenemos que convocar, así como se convoca un comité de epidemiólogos e infectólogos, y que no son los sanitaristas de siempre, porque vos no estás pensando cómo reformar el sistema de salud a futuro de la Argentina. Vos lo que estás pensando es cómo respondés a algo que es desconocido, que es muy rápido y que si te equivocás tiene enormes costos. En la economía está pasando lo mismo. No estamos pensando, bueno, a ver cuáles son los equilibrios de largo plazo de la Argentina, cómo vamos bajando de a poquito el déficit, cómo mejoramos de a poco la productividad del Estado. Estamos viendo cómo hacemos que el impacto permanente de la cuarentena sea el mínimo posible. Es decir, que la menor cantidad de gente quede desempleada y que la menor cantidad de empresas se mueran. Y eso no es los economistas de siempre. Lo que tenés que convocar, en mi opinión, es un comité que te diga, de expertos, ¿cuánta plata puede emitir la Argentina, que es la única fuente de financiamiento que tiene, antes de entrar en quilombo como la hiperinflación? ¿Qué cosas no tenés que hacer para aumentar otras señales, otros errores de gestión que pueden, o de comunicación que pueden aumentar los problemas o las probabilidades de que entres en un proceso inflacionario más alto mañana, no hoy? Y por último, no solamente esa parte, sino también cómo se implementa. Vos tenés que conocer bien los canales bancarios, tenés que conocer bien cómo llegarle a este universo que está en ese agujero negro que estamos hablando, y tenemos que conocer bien cómo no cometer errores como los que pasaron con los jubilados, o con la gestión de ANSES que no le llega, o ahora este salario que también lo están diseñando de una manera bastante laberíntica para los trabajadores registrados. Fíjate cuán grave es el problema de gestión, que vos perdiste la cabeza del principal brazo que tiene un Estado moderno para atender en estas circunstancias, que es la seguridad social, el ANSES. Entonces eso te revela los problemas de gestión que tenés. Entonces son las dos cosas, es definir cuál es el marco de que sí, claramente tenemos que poner plata en el bolsillo de la gente y la única manera de financiarlo es con emisión, y después que los canales sean los correctos, porque cada vez que vos tirás una bala en un lugar equivocado y la desperdiciás, después tenés que volver a pensar cómo llegarle, perdiste tiempo, más gente queda desempleada, más empresas se caen, pero además más impacto vas a tener desde el punto de vista de la inflación mañana. Martín. Claro, el punto, yo coincido con los diagnósticos de ambos. Digamos, el diagnóstico tuyo, Jorge, yo te decía ayer cuando vos lo planteaste, o antes de ayer, ya no me acuerdo, es el que con preocupación veníamos advirtiendo ya varios, no solamente yo, digamos, olvídate en mi caso, pero hay mucha gente que venía advirtiendo sobre este tema. Y los problemas de funcionamiento del Estado quedaron al desnudo con esta situación. No hay mal que por bien no venga, dice el dicho. El bien acá es que nos dimos cuenta de que estábamos hechos. Digamos, acá se vio de que estábamos hechos. Ayer lo decía Diego acá en el off cuando estábamos charlando entre nosotros. Diego Leuco decía, el Estado está fracasando no ya en proveer educación, salud, defensa exterior, infraestructura, etcétera. Está fracasando en regalar plata. Quiere regalar plata el Estado y no puede. Le llega la mitad de la plata, tiene problemas, se le cuelan 4 millones de tipos que no eran beneficiarios y entran y se le quedan afuera 1,5 millones que tenían que ser beneficiarios y que finalmente por distintos errores se quedan afuera. Entonces, dado el diagnóstico ese, la cuestión es la salida. Una parte del shock, como decía Martín recién, es de oferta. Vos cerraste el local de la esquina y eso no se arregla poniéndole plata en el bolsillo a la gente, porque, vuelvo al ejemplo, por más que yo te ponga $200.000 en el bolsillo de cada uno, si vos vas al bar de la esquina, el bar de la esquina no puede fabricar ningún café porque está cerrado por decisión del propio gobierno, es un shock de oferta. Entonces no se arregla el shock de oferta poniendo plata en el bolsillo de la gente. Y por otro lado, la plata que vos podés poner es una pólvora mojada porque no tenés ni crédito, como otros países de la región como Chile o Perú, que se están endeudando para sostener paquetes de asistencia que son 5 veces el paquete argentino, ni tampoco tenés moneda. Entonces, como no tenés moneda, lo que vos emitís tarde o temprano
termina en algún momento yendo o a inflación o a dólar y te genera otra serie de problemas que vamos a tener a la salida extra. Todos los países van a tener quilombo a la salida de esto. Nosotros arriba de eso vamos a tener que lidiar con las consecuencias del paquete de ayuda que estamos implementando ahora, y ese es el límite. Martín. Mirá, uno de los motivos por los cuales tenés que incorporar otros expertos y que también revela la carencia de nuestro Estado en materia de gestión y de datos, porque sin datos no podés gestionar, es que producto de que Argentina no tiene herramientas un poquito más finas para gestionar la pandemia, vos aplicaste una de las cuarentenas más estrictas del mundo. Y aplicaste una cuarentena al principio que parecía diseñada para al ámbito metropolitano, pero que por ahí no tenía sentido en los municipios que son de menos de 20.000 habitantes, ¿sí? Y lo aplicaste de una manera homogénea, copiando lo que han hecho otros países, cuando nuestro país tiene dos cosas que los otros países en donde esto ya pasó no tiene. Una es, tiene una gran heterogeneidad en su distribución demográfica, y lo segundo tiene la informalidad que mencionabas vos, no los de abajo, no los vulnerables, sino los que están en el medio. Claro. Sí. Entonces, y perdóname, yo te agregaría en los municipios de menos de 20.000, sin casos. Exacto, y son el 85% del país. Entonces ahora tenés que, una vez que te metiste en esa cuarentena tan estricta, tenés que ver cómo salir. Ahora, cómo salir tiene dos criterios, no es solamente el criterio sanitario. El criterio sanitario es, bueno, cuál es la tasa de contagios, cómo se mueve en distintos lugares, cómo está distribuida por la Argentina. El otro es, bueno, no puedo abrir todo al mismo tiempo, ¿cómo priorizo? Entonces, por ejemplo, vos tendrías que tener datos suficientes para saber cuántos días tarda una empresa en desaparecer, y no es lo mismo en distintos sectores, si la tenés cerrada. El segundo, ¿cuál es el impacto económico total de la empresa? ¿Cuánta gente emplea? Así podés entender por sectores. Tercero, ¿cómo es la dinámica de trabajo? Es decir, vos la podés alterar para que haya menos vinculación o interacción física para bajar la tasa de contagio. Quinto, ¿cómo es el mecanismo de transporte por el cual llega la gente a esos lugares de trabajo? Entonces, si vos no empezás a tener datos y no empezás a medir, es muy difícil tomar decisiones concretas sobre cuál abrir, compensando un riesgo con otro, es decir, el riesgo sanitario con el riesgo económico. Y ahí vamos a la información, desde digital hasta de las agencias de estadísticas de cada país, y las diferencias con las que tenemos nosotros. Vos no sabés, cuando abrís un sector, que otras cosas se escalan alrededor. Lo podés calibrar un poquito, pero tendrías que estar haciendo esa tarea por todos lados. Maru. Y después creo que hay otras cosas, ¿no? Creo que en Argentina se habla se habla generalmente de testeos masivos, aplicaciones de traqueo, para saber dónde está la gente. Sí, pero en Argentina hay cosas más básicas, que son, por ejemplo, pequeños semáforos. Una manera de juntar datos sobre cómo se está moviendo la epidemia, que si querés un poco más precaria, pero afín a lo que podemos hacer nosotros. Vos tenés cámaras de seguridad en un montón de lugares. No podés ver, por ejemplo, cuánta gente está cumpliendo con el tapabocas. Entonces, si somos el 95% que lo cumple, estamos mejor. Si baja a 60, muchachos, hay que cerrar. O cuando tomás datos de fiebre, para mí no es para apartar al que tiene fiebre, o cuando haces testeos serológicos, es para ver cuántos hay. Es una cosa que vos con las cámaras de fiebre, o que te detectan temperatura, o con el testeo con un termómetro digital, una cosa es que diga, mira, de cada 100 que pasaron hay uno, o cada 100 que pasaron hay 20. Entonces, tenés que tomar decisiones distintas, y me parece que lo que hay que hacer es construir la mayor cantidad de datos, desde la economía y desde lo epidemiológico, para cruzarlos rápido. Martín, buen día. Muchas de las cosas que estás contando, que como que hay que hacer, muchas de ellas el gobierno las está haciendo casi, y las comentaban en fuentes oficiales, digamos, en estos últimos días. ¿Hubo alguna conversación tuya con gente del gobierno llevándole las propuestas? Digo, porque son muy parecidas. No, yo cada vez que se me ocurre algo que me parece que otro no pensó, lo transmito. Pero el gobierno tiene un equipo muy grande que está pensando, el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, están pensando en conjunto. Y tenemos que pensar, además, que estos son, primero, desafíos que está enfrentando todo el mundo, y segundo, que en el caso del gobierno nacional, cuando decimos problemas de implementación de gestión, es un gobierno que es nuevo, es un gobierno que fue conformado no en virtud o con el objetivo de gestionar rápido una pandemia y su impacto económico, sino que fue conformado en virtud del equilibrio de una coalición que tiene visiones distintas.
Entonces eso también genera inconvenientes a la hora de gestionar que se tienen que aceitar con el tiempo. Y quería hacerte una consulta desde la política. Vos sos senador nacional, parte de Juntos por el Cambio, estás en el radicalismo. ¿Hay hoy un líder de la oposición y en ese caso quién es? No, pero yo creo que está clarísimo que no hay líderes en la oposición. E inclusive se discute cuáles son los liderazgos en el oficialismo. Imagínate en la oposición. Bueno, pero ahí por lo menos hay dos opciones. Entonces te cambia la pregunta. ¿Entre quiénes se discute el liderazgo opositor? No, pero yo te digo qué es lo que veo. Así como en el oficialismo no todo el mundo piensa lo mismo, está claro que en Juntos por el Cambio no todos pensamos lo mismo. Hay sectores más a la derecha, hay sectores más al centro, hay sectores más conservadores, sectores más socialdemócratas. Y a mí me parece que tal como lo resolvió el oficialismo, lo resolverá en una PASO o en alguna discusión interna el espacio en su totalidad. Y lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es, cada vez que nos toca participar de distinta manera, de debates, de decisiones, con acciones, es manifestar qué es lo que cada uno de nosotros, en virtud de su, como lo quiero llamar, ideología, cosmovisión, principio, pretende representar. Marina. Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marina? Bien, te vuelvo un poco al tema de la emisión. Vos planteabas que, obviamente, después el desafío que se presenta es que toda esa emisión no vaya a una inflación desbocada, devaluación, etcétera. Mi pregunta es, ¿en qué medida crees que el éxito en la renegociación de la deuda te da un margen para mayor posibilidad de emisión? ¿En qué medida atás una cosa con la otra? Y por otro lado, si crees que el tema fiscal, la posibilidad de no cobrar impuestos, etcétera, podría ser una herramienta complementaria a la sola herramienta de emitir, si lo ves viable y si crees que es más sano para la economía. A ver, primero, la última es más o menos equivalente. Ajá. ¿Sí? Yo te cobro impuestos y, para ponerlo de manera burda, te doy plata para que comas y me pagues los impuestos, o si no te cobro los impuestos, igual tengo que emitir la otra parte para que comas. ¿Sí? Entiendo. Tengo que paliar lo que no reciba de impuestos emitiendo, para ponerlo de una manera. Entonces es equivalente. Ahora no hay estamos en déficit desde antes, el déficit va a ser mucho más grande, no hay ninguna manera de financiarlo más allá de la emisión. Y vos me preguntás, ¿la renegociación de la deuda puede tener un impacto? Sí, porque en la Argentina particularmente, todas aquellas cosas que generan un susto o un cambio en las expectativas negativas, terminan haciendo que la gente se vuelque a protegerse con el dólar, y con la escalada del dólar después tenés problemas adicionales de inflación. ¿Sí? Sí. Entonces creo que sí, todos los discursos, las posturas públicas, a veces cuando el gobierno no escucha cierta reacción y protesta de parte de la población, cuando elige un sector como enemigo, creo que todas esas cosas generan incertidumbre, y la gente en Argentina, frente a la incertidumbre, se preserva con lo único que sabe, que a lo largo de mucho tiempo le ha permitido protegerse, que es el dólar. Entonces creo que todas esas cosas, sobre todo cómo se encaran, no solamente el resultado, sino el discurso público con el que se encaran, generan reacciones de todos nosotros. Ahora, déjame volver un segundo al tema de la emisión, porque yo creo que a veces no entendemos la magnitud de la disrupción que implica la pandemia y su impacto económico. Entonces, nosotros sabemos que vamos a tener que recurrir a la emisión, pero queremos tener dos o tres tranquilidades. Uno, acotar el monto total de la emisión por el pasado de la Argentina, y porque mucha plata circulando, cuando hay señales confusas, terminan yendo al dólar y eso alimenta la inflación. Entonces lo queremos acotar. Y después nos gustaría revertirlo, ¿sí? Sí. Una parte de la emisión que generemos, pensemos cómo revertirlo mañana. Entonces primero vamos a la parte de acotar. Algunos de nosotros venimos diciendo desde hace rato que el sector público tiene que tomar medidas de bajar su gasto en este momento, en particular en los salarios altos que se cobran con certidumbre. ¿Por qué? Porque vos tenés encerrada a un montón de gente en el sector privado que no puede generar dinero para vivir, y no tiene ninguna certidumbre de cuándo va a empezar a hacerlo. Depende de cómo se vaya abriendo la cuarentena y si hay éxito en la apertura paulatina de la cuarentena
sin impacto en la salud. Y por otro lado tenés un montón de gente que tiene certidumbre por ahora de que va a cobrar. Entonces no es una baja de los salarios del sector público, pero hay un montón de nosotros en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, e inclusive, otra vez vuelvo, con jubilaciones de privilegio, que tienen una garantía que el resto de la sociedad no hay. Entonces, vos si quisieras dar señales hoy, pero además acotar la cantidad que vas a emitir, tendrías que redistribuir entre quiénes, entre aquel que tiene un ingreso alto y certidumbre de cobro y aquel que hoy ve que no le está entrando dinero. Primera gran redistribución. Después tendrías que pensar cómo redistribuís también entre el capital y el trabajo. Vos, el capital de una empresa está enterrado y si está cerrada no puede trabajar. Pero a veces el capital financiero sí. Y en cambio el trabajo le estás diciendo que no puede salir a ganarse el mango. Entonces ahí tenés que también pensar otro enorme, por lo menos, monto de cómo lo que emitas lo distribuís correctamente atendiendo a que tenés límites. Y por último, vamos a tener en la Argentina nuevas desigualdades como el resto del mundo. Esta es una región muy desigual, este es un país con desigualdad creciente, y ahora no sé si vamos a tener más o menos, pero vamos a tener otros tipos de desigualdades, porque en el medio la actividad que es esencial está trabajando, y aquel que no es esencial lo encerraste, y antes eran por ahí trabajadores que ganaban lo mismo por la misma cantidad de horas. Entonces hay un montón de cosas nuevas a las que nos va a obligar la pandemia, a repensarlas de otra manera. Y si hoy quiero adelantarme a ese problema, yo lo que creo es que a veces no somos conscientes, porque el ser humano se acostumbra rápido y piensa que todo es normal, que te pasa cuando te empieza a ir mejor y cuando te empieza a ir peor en la vida, que después de un rato te acostumbras y te acomodas las cosas. Hoy estamos tomando con naturalidad cosas que son enormemente disruptivas, y si no nos adelantamos a pensarlas, entonces la emisión va a ser más. Porque si, por ejemplo, yo digo, no, mira, lo de los salarios públicos dejémoslo para más adelante, porque hay gente que está caceroleando y nada más. Yo digo, bueno, lo dejamos para adelante, nos comemos un mes, 2 meses, 3 meses, por ahí dentro de 4 meses vemos que ya ni siquiera la recaudación es lo suficiente para pagar los salarios, como le empieza a pasar a algunas provincias o a algunos municipios. Entonces tengo que emitir mucho más todavía. Martín, Julio te saluda. Quería hacerte esta pregunta. Es como que, a ver, todos tenemos manuales, ustedes tienen sus manuales, y los manuales te están indicando en este momento que el plan de acción es obviamente emitir, salir de este contexto que estamos saliendo. Nadie tiene una certidumbre de cuándo termina la pandemia, si es que termina en los próximos 6, 12 o un año, si hay una segunda vuelta. Es como que hay demasiadas variables abiertas para poder aplicar cualquier fórmula. Y dentro de ese contexto donde quemaste todos los libros y ya no hay libro que seguir, lo que te pregunto es ¿a dónde volvemos? Porque acá estamos todos diciendo no hay que entrar en un contexto de hiperinflación por la emisión que vas a hacer, pero por el otro lado es algo que estás pensando hiperinflación en un modelo que quizás no está disponible en el próximo año, de combatir una hiperinflación, pero ya estás en otro escenario totalmente diferente. ¿Qué es lo que tienen ustedes en la cabeza con respecto a esto? A ver, primero vamos por etapas, y me parece muy buena la pregunta. Primera etapa, estamos todos discutiendo cuál es el día de mañana, es decir, cómo es el mundo de mañana, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy en algunos grupos internacionales donde estamos tratando de entender eso. Hay otro grupo informal acá en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para discutir cómo es la economía, la sociedad, la democracia del mañana, etcétera. ¿Qué sabemos a priori? Primero, sabemos que vamos a ser todos los países más pobres, ¿sí? Segundo, que tanto las empresas como los países vamos a estar más endeudados. Quiere decir que vamos a estar más endeudados sobre una base de producción de ingresos, ya sea el PBI en el caso de los países o las ventas en caso de las empresas, más chica. O sea que el peso de la deuda va a ser mucho más grande que hoy. ¿Cómo puede resolver el mundo eso? Bueno, hoy puede emitir y mañana licuar un poquito el peso de la deuda en los balances a través de la inflación. Esa es una gran discusión de cómo se hace de una manera controlada y sí se puede hacer, porque hay países que les ha costado mucho hacer algo similar, el caso de Japón, aunque sea bastante peculiar, pero en el caso de Argentina también es bastante peculiar, porque nosotros hemos abusado tanto de ese instrumento que la sociedad ya lo entiende y se anticipa. Entonces,
la tasa de inflación que necesitas es creciente para lograr eso, y es nuestro problema recurrente con esto, que nos acostumbramos y enseguida ajustamos, ya sea las demandas salariales, los precios, etc. Entonces, en primer lugar, no sabemos el mundo al que vamos, no sabemos cómo va a volver la actividad, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué tiene que pasar para que vuelvan a una cervecería a tomar algo con amigos? ¿Tiene que pasar que le abran la cuarentena? Me van a decir, y no. Tiene que pasar que entendamos mejor la enfermedad, no el virus, y haya un mejor tratamiento, y por ahí tampoco. Tiene que haber una vacuna, no sabemos cuándo. Después, esta es una pandemia que afecta a algo que es parte de la vida del siglo XXI, que tiene que ver con los servicios, porque los servicios son enormemente cara a cara, y segundo, la vida urbana. Y este es el siglo de las ciudades. Ahora más de la mitad del mundo vive en ciudades. Entonces no sabemos cómo eso, el día de mañana, nos hace cambiar comportamientos. Por otro lado, si querés la parte positiva, es que esto es un virus que ataca, si querés, desde el punto de vista económico, la parte vieja de la economía, la parte cara a cara. Y entonces lo que venía creciendo con gran velocidad, que es la economía digital, por ahora no se ve alterado. De hecho, inclusive se puede ver acelerado. Imagínate que el virus no hubiera sido desde el punto de vista de la salud humana, con lo cual nos ahorraríamos sufrimientos, decesos, etcétera, pero hubiera sido un virus informático que ya no nos hace confiar más nada en lo digital. Bueno, ahí lo que se muere o lo que tiene enormes problemas es la economía que están haciendo y creciendo. Entonces, todas estas cosas tienen que ser incorporadas mañana. En el caso de Argentina, además de estos problemas, tenemos que incorporar nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es una economía que no crece de hace un montón, que hace 60 años que crece menos que la mitad del resto del mundo, que además septuplicó la pobreza, duplicó la desigualdad, tiene déficit, abusó de todos los instrumentos de política económica, con lo cual hoy tenemos mucho menos, desde no nos podemos endeudar mientras otros países más pobres que nosotros se endeudan una tasa baratísima, Perú 2,5%, y con la emisión que el resto de los países la puede utilizar para paliar el enorme sufrimiento económico y después con un poco de inflación ir achicando el peso de la deuda en los balances, nosotros no lo podemos hacer. Hola. ¿Hola? Hola. Bueno, hola, estoy acá. Yo te escucho re mal. Te escucho como en un segundo plano. Ah, no, ahí estoy. Ahí está. Ok. Entonces nosotros tenemos problemas y eso, en mi opinión, debería habilitar a que el gobierno convocara, igual que a los epidemiólogos e infectólogos, a pensar en un más largo plazo, pero también en lo extraordinario de lo que estamos viviendo y nos estamos imponiendo y cómo lo podemos transitar mejor, porque esto no es normal. ¿Y crees que hay vocación el ser para humano, eso, Martín? Perdón que te interrumpa, pero recién hablabas de la necesidad de convocar a expertos en esta materia y recuerdo que el presidente en aquella entrevista en Juntos Podemos Lograrlo de aquel domingo dijo, bueno, sí, grupo de epidemiólogos sí, porque de esto yo no sé, pero ojo que de economía yo sé, los puedo escuchar, pero el camino lo elijo yo. ¿Vos crees que hay voluntad y hay permeabilidad a otras ideas, a estas ideas? A ver, mi experiencia es la siguiente. Yo cada vez que tengo una idea que otra vez testeo, que no me parece que no se les puede haber ocurrido, porque las ideas habituales ya sé que yo tengo un equipo más grande que el que tengo yo para pensarlas, las acerco y veo receptividad para eso. Pero es distinto de convocar y gestionar esto. Porque, por ejemplo, ustedes en el programa me decían, bueno, convocamos a Melconiana, a Álvarez Agis, te preguntamos a vos. Nosotros mismos estamos diciendo que tenemos un montón de dudas y sabemos de economía. Pero nosotros, este no es el mundo al que estamos acostumbrados, no es un mundo que esté en los manuales, no tenemos ni siquiera comparaciones históricas que podamos utilizar. ¿No? Yo, por ejemplo, conversaba con Pablo Gerchunov el otro día, que es economista e historiador. No es fácil pensar lo que está pasando ni lo que viene, ni cómo se va a percibir dentro de 50 años las decisiones que tomamos hoy.
La verdad que es muy difícil. Entonces pensar que el presidente lo sabe porque entiende un poco de economía a pesar de ser abogado, me parece subestimar la magnitud del lío en el que estamos metidos como planeta.